Esto es Avance Radio. Lo más reciente en el campo misionero, en la voz de quienes están llevando la palabra de Dios en cada región, país y ciudad en las cuales nuestra familia Avance llega por medio de las misiones. Avance Radio presenta Conociendo Nuestra Familia, un espacio de la Oficina de Misiones para Latinoamérica, Global Advance. Cada jueves, una nueva familia misionera compartiendo su experiencia y realidad con nosotros. Esto es Conociendo Nuestra Familia. Bienvenidos. Así es, bienvenidos a un programa más de Conociendo Nuestra Familia Avance. En esta oportunidad me encuentro con dos amigos, ejemplos y para muchos héroes de la fe modernos, como he escuchado que le ha mencionado y estoy seguro que así es. Está con nosotros doña Gis, don Ronald, como le decimos de cariño, don Ronulfo Chávez, que es pastor en la región indígena y está con nosotros para compartir lo más reciente en el campo misionero de nuestra familia Avance. Muy buenos, bienvenidos a Avance Radio, a los micrófonos. La primera vez que compartimos, ¿verdad? Sí, señor, así es. Estamos calzando todo y hasta ahorita se nos dio. Gracias por la invitación, realmente nos sentimos contentos y realmente gozosos de poder compartir por este medio. Sí, un placer estar con todos. Bienvenidos. Gracias. Vamos a tener un tiempo de conversación y también de escuchar anécdotas, tal vez complicadillas, otras más graciosas, ¿verdad? Yo sé que usted tiene un montón. Imagínense, sirviendo a Dios a tiempo completo en una región de serpientes, temporales, inundaciones, ríos tremendos y comidas extrañas, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar de parte de don Ronulfo todas estas historias y al final vamos a tener un tiempo para conversar sobre el llamado. Así que quédese con nosotros sobre esta conversación que no se la pueden perder. Doña Gis, yo quiero empezar con usted. Eso. ¿Qué significa? Se liberó ya. ¿Qué significa para usted ser una esposa de pastor de nuestro compañerismo, pero sobre todo obedeciendo a Dios? ¿Qué representa para su vida? Y tal vez si tuvo algún reto en su etapa más de joven, ¿verdad? Adolescencia, juventud, no sé, para decir, Dios, heme aquí. Y hoy, después de ver todo su camino, ¿verdad? Sus años de servicio al Señor, ¿qué representa ver para atrás y ver todo esto? Bueno, gracias a Dios yo recibí a Cristo a la edad de 7 años, el día que pasé a la clase de principiantes. Y el Señor me llamó en una graduación cuando yo tenía 9 años. Entonces, desde muy niña, yo ya tenía ese pensamiento que Dios había colocado en mi corazón. Así que decidí guardarme, ¿verdad?, para Él. Y esa vez en la graduación yo pensé en ser misionera cuando vi damas graduándose. Aunque nunca me case, pensé, Señor, yo quiero ser una misionera. Y siempre mantuve la visión, ¿verdad? Cuando salí del colegio, aún yo tenía ese deseo y esa inquietud, ¿verdad?, de estudiar. Y Dios acomodó, aunque yo soy de Punta Arenas, para que pudiera conocer a mi esposo en Limón. ¡Oh, wow! Ese dato está interesante. Alguien con el mismo llamado. ¿Cómo se conocieron? Pero ya casi. Alguien con el mismo llamado, ¿verdad? La misma visión. Y el Señor nos unió, pero sí, uno debe esperar el tiempo de Dios perfecto que Él tiene para cada. Sí, así es. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a encontrar a la naranja completa, no a la media naranja, verdad? Cuenta usted. Ok. Bueno, yo tenía ese deseo de entrar a un seminario, ¿verdad?, para prepararme,
Pero yo tuve que esperar el tiempo correcto porque antes tuve que estudiar en la universidad. Así que fue la forma en la que Dios usó. Por eso los hijos deben siempre ser temerosos y obedecer a los padres, porque Dios guía también a través de los padres. Y de esa manera, cuando yo, después de graduada, fui a trabajar a Guapiles, y ahí fue donde busqué una iglesia, la iglesia bautista, donde yo me había criado. Y ahí fue donde conocí a mi esposo. Entonces, antes, si no hubiera obedecido, no lo hubiera logrado, pero decidí obedecer, ¿verdad? A mis papás, estudiar en la universidad, y ya una vez ahí, Dios fue el que acomodó las cosas para enviarme allá. Claro. En ese tiempo, cuando ella llegó a la iglesia, yo era el líder de los jóvenes, ya me había graduado del seminario. La iglesia estaba pasando un tiempo difícil, no había pastor en esos días, estaban en la transición, entonces yo... ¿La iglesia en Guapiles? Guapiles. Ah, sí, perdón, Sí. no les dije. Sí, ahí La iglesia lo sumí de la Guapiles. historia. Ajá. Entonces, la iglesia estaba sin pastor, yo estaba cuidando la iglesia, no con el título de pastor ni nada, sino que ya, como un servidor, simple y sencillamente, mientras hacía ese paso. Entonces, cuando ella llegó, estaba ese día una pareja de visita que estaba siendo presentada para posibles pastores, ¿verdad? Ese día yo la atendí, la invité a pasar y todo, pero no se quedó porque andaba con una amiga, no quiso quedarse. Ya la otra semana que llegó, entonces ya empezamos a relacionarnos, a compartir. Las distancias eran largas y había que hacerlas a pie. Entonces, después de la sociedad jóvenes, siempre yo hacía una ruta y enviaba a las muchachas con jóvenes serios y responsables. Y el que le tocaba acompañarla a ella no llegó. Entonces, yo la acompañé. Y así fue creciendo la amistad. Durante 31 años ya. Me sigue acompañando, gracias al Señor. El asunto fue que... ¿Y es un joven serio y responsable todavía? Sí. Sí, ok. Muy bien, muy bien. Todavía soy joven, eso es lo importante. ¿Serio? Y también responsable. Ah, sí. Bueno, súper. Entonces, como al mes de conocernos, yo le ofrecí matrimonio, así, de un solo. Y ella me volvió a ver y me dice, ¿usted me está hablando en serio? Digo, sí. Me dice, entonces sí. Y ahora, ¿cómo se lo decimos a su mamá? Ok, sí está interesante. Y de ahí para acá, hasta hoy. Sí, 31 años. Wow, 31 años de conocerse o de matrimonio. De conocernos, 31 años y medio. Se casaron como a los 5 meses. A los 6 5 meses después, sí. Bueno, ahí está la historia. Y jóvenes, apunten, ¿verdad? Apunten. Muy bien. Y al ver para atrás esos 31 años, dentro de esos 31 años y medio, ¿cuántos años han servido a Dios como pareja misionera? Como pareja misionera estamos por 21. 22 por ahí. Sí, como 22 casi ya. Como Como en 2002. En el sí. 2002. Cuéntanos un poquito de esa historia. En el 2002, hace 21 años, ¿verdad? 21 años. ¿Qué pasó? ¿A dónde los mandaron? ¿Cómo fue que se dio todo ese proceso para ya dejar de ser servidores de tiempo completo y ya dedicarse a pastorear una iglesia? ¿O cómo fue ese proceso? Bueno, Cuéntenos. asistíamos a la iglesia en el Roble Punta Arenas. Estábamos sirviendo allí en lo que en ese momento Dios nos permitía. La iglesia de Punta Arenas fue fundada y establecida por Jeff Mick, el suegro de nuestro misionero Juan Barnes. Entonces, ella se crió allí y yo me había criado en Guapiles. Entonces, nos fuimos esa temporada a vivir allá, estábamos sirviendo, cuando hubo un compañerismo de pastores. Y los pastores se reunían como cada 3 meses allí en una de las iglesias, en Punta Arenas, en la zona sur, en la zona de Limón y aquí en San José. Eran 4 compañerismos al año. Entonces ellos llegaron a buscarme, ¿verdad? A buscarme proponiéndome que me hiciera cargo de la iglesia en Palmar Norte. Como era una obra de las de Jeff, ¿verdad? No eran de Avance. Sí. Entonces había bastante necesidad y don Jeff nos dijo, ¿ustedes la toman o yo voy a cerrar eso y vender la propiedad?
no hay nadie que quiera ir ahí, no tengo a nadie a quien enviar. Todos los pastores que han ido pues han tenido bastantes problemas y realmente, para que usted no vaya engañado, me dijeron, ese es el cementerio de los pastores, el que va y muere. No hay cómo levantar una pareja que se quede, es como una maldición casi, ¿verdad? Entonces, me dijeron, hagamos una cosa, usted puede ir, nosotros lo podemos financiar para que vaya los fines de semana, se quede aquí, nada más vaya a predicar y venga, para que usted vaya conociendo la iglesia y vea a ver si usted cree que puede. Y le vamos a contar toda la historia cruda de la iglesia para que usted no se vaya engañado. Y me contaron, sí, muy triste, ¿verdad? Todo lo que la iglesia había vivido, todos esos años. Y yo le dije, no, yo voy, pero me voy de una vez. Me dice, no, pero vea que después, le digo, no, si yo voy, me voy de una vez con todo. Mis hijos estaban estudiando, entonces lo que hicimos fue que yo me fui en octubre y ya cuando mis hijos salieron en diciembre, ya toda la familia, nos trasladamos toda la familia. Pero yo le dije, yo no voy a ir a probar, yo voy a irme a quedar de una vez. Tomamos la decisión, yo hablé con mi esposa, ella estuvo de acuerdo, era una oportunidad que siempre habíamos esperado y soñado. Yo no sé si todo el mundo piensa así, pero siempre que uno está preparándose, o cuando uno es llamado y uno sabe, ¿verdad?, que lo llamó Dios, uno quiere ir al campo, uno quiere ir a la misión. Claro. Uno no sueña con quedarse eternamente siendo un obrero en una iglesia. O sea, eso nunca pasó por mi mente. De hecho, en los años que no fui obrero, siempre estuve empezando estudios bíblicos en diferentes lugares. Cuando serví aquí en San Sebastián, tenía 5 estudios bíblicos diferentes en la semana, más 15 discipulados semanales, más toda la obra de evangelismo. Entonces, o sea, yo estaba activo en lo que Dios me había llamado, sin el título de pastor, ¿verdad? Porque hay gente que se espera que lo nombre como pastor o como misionero y dice, aquí empezó la obra. La obra empezó desde que Dios lo llamó. Amén, así es. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo al campo misionero? Lo que estoy haciendo ahorita. Si yo no estoy trabajando ahorita para Dios, ¿qué voy a ir a hacer a otro lado? Entonces yo creo que eso consta el llamado. Si alguien que me está oyendo dice ser llamado y quiere ser misionero, entonces tiene que empezar en su localidad. Tiene que empezar en su localidad y cuando va al campo misionero, seguir haciendo lo que ya sabe hacer. Sí, exactamente. Sí, de muchas ocasiones se decía, es hacer lo mismo siempre. Si usted es maestro de niños, si es maestro de jóvenes, o si le toca la cuna, o si es maestro, o si es encargado de un ministerio completo de Fuente de Luz, y es obrero, es hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Muy buena enseñanza. Excelente. Bueno, también podemos ver que Dios los ha llevado hoy a hacer diferentes labores, ¿verdad? Tener diferentes experiencias, podemos decir. Doña Jess, usted recuerda una, y vamos a decirlo así, y evidentemente sabemos que tal vez no está así, ¿verdad? Que don Ronulfo la haya embarcado en algo. La misma circunstancia de la experiencia tal vez la llevó a vivir algo que usted nunca va a olvidar, y que bueno, pues sucedió en la obra de Dios, pero al lado también de su esposo. Sí, recuerdo que hace como tal vez 3 años, por esta época, fuimos a visitar al otro lado del río, pero el río estaba muy, muy, muy crecido. Entonces, como en sí, estas épocas. Más o menos en esta época. Había subido del nivel normal 4 o 5 metros más, tal vez. Wow. Y era una lancha con motor, pero aún así, fue... Ellos saben ya, pero fue difícil incluso para el muchacho del bote. Ya manejando ahí. Sí. De hecho, normalmente pasan tal vez unas 6 personas y estaba pasando de 2 en 2 por lo mismo, por lo peligroso. Sí, por lo peligroso que estaba. ¿Se recuerda alguna que con Doña Jess hayan vivido que dice, estas experiencias? Bueno. ¿Cuál de todas, dice? Sí, ha habido muchas, digamos, pero yo recuerdo algunas veces cuando íbamos para el seminario, para el instituto que había en la zona sur, de Palmar a Buenos Aires hay un sector que casi todo el tramo de la carretera es de alto peligro por los derrumbes. Y yo recuerdo, digamos, en una ocasión que majé una piedra y el carro
se subió en la piedra. Entonces me fui arrastrado. Cuando pude detener el carro, me bajé a ver qué era. Y en lo que yo estaba viendo la piedra, cayó un derrumbe de lado a lado. Wow. Sí, fue cuestión de segundos. Yo creo que si nosotros, esa piedra, no me hubiera montado en esa piedra, yo hubiera quedado enterrado ahí. Esa es una de las ocasiones. Otras veces tuvimos que pasar una catarata que caía en el centro de la carretera, pero uno siempre quería llegar al instituto. Y era un riesgo, porque uno no sabe qué viene en todo eso, ¿verdad? Y la pasamos, hacía el agua un estruendo terrible encima de la buseta, ¿verdad? Y la gente gritaba, no, no se puede, ¿verdad? Y nosotros pasábamos. Muchas veces entre el derrumbe y el río quedaba una orillita, y nos animamos con bastante impulso a pasar, y se atravesaba la buseta y todo, pero logramos pasar en el barrial, pero que si coleaba un poquito más se salía al río. Pero no queríamos dejar de servir en el instituto ni de llevar a la gente. Muchas veces sí fue riesgoso, pero todos realmente queríamos llegar y seguir, ¿verdad? Y ser parte de la Sí. noche. Wow, qué fuerte, ¿verdad? A veces uno, y yo creo que, estoy seguro que todos los misioneros sufren o pasan o viven cosas diferentes, ¿verdad? Y ustedes tuvieron y tienen todavía la experiencia de vivir ese tipo de circunstancias. ¿Recuerdan alguna vez, antes de ya entrar en la época moderna, ¿verdad? De todo lo que estaban haciendo en la obra de Dios, ¿recuerdan alguna vez que hayan tenido alguna situación con alguna comida extraña o algún animal exótico, ¿verdad? De estas zonas. ¿Recuerdan alguna experiencia así? Sí, bueno, en lo que es la zona indígena sí tienen comidas, ¿verdad? De ellos, y uno no está acostumbrado. Entonces, algunas veces, la primera vez, sí, por la costumbre, Claro. ya después uno lo asimila y lo puede disfrutar, pero a veces de primera impresión son muy distintas, digamos. ¿Cuáles algunas. comidas le tocó que usted diga? Por El ejemplo, el ubre de vaca Ahumado. ahumado. Entonces, ¿Cómo era la textura? es una o el sensación sabor? como chiclosa. Como chiclosa. Y dulce a la vez. Sí, lo que se le siente es el dulcito de la leche, como lechoso. Ok. Ajá, ¿Se entonces, recuerda otra, pastor? Bueno, yo la verdad que yo sí como de todo, ¿verdad? No, Sí, sí. Más bien pide más. sí. Pero así, tal vez alguna extraña, más extraña que tal vez se recuerde, aparte de la ubre de vaca. Sí, pero no ahí donde estoy, ¿verdad? Comer mono. Mono. Sí. ¿Cómo era? Mono, ¿en qué Mono presentación? Congo, mono Congo. Ajá. Ya, y, la experiencia, digamos, de la carne rica y todo, era como una sopa, ¿verdad? Ah, ok. Lo que pasa en la experiencia fea ahí es ver el animalito pelado, Ajá, que parece ajá. un niño. Sí, claro. Pero aparte de eso, digamos, Todo bien. sí. Sí. Culebra sí he comido mucho, Becker, eso sí. Y después ahí la gente fina para comer, tepescuintes, saíno, venado, Sí. eso es muy común que nos den, sí. ajá. Ya están acostumbrados hasta eso. dice. En cuanto a las serpientes, hermano, Ajá. hace poquito, creo que fue la celebración de gozo que se realizó en Pérez Celedón, en la iglesia de Pérez Celedón, llevamos un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y cuando bajamos a una de las muchachas, ya era de noche, donde ella se bajó, casi pisa una terciopelo, pero fue así que... Y uno se asusta mucho, ¿verdad? Claro, Porque está llevando a los jóvenes a cargo de uno, ¿verdad? Y los va a ir a entregar. Pero gracias a Dios no sucedió nada y mi esposo rápido la espantó. Bueno, ¿qué está haciendo Dios con sus vidas y a través de sus vidas actualmente? Es decir, hoy, ¿dónde están sirviendo? ¿En qué iglesias? Tal vez algunos datos de asistencia estos últimos años, antes de pandemia, después de pandemia, ¿verdad? Como para entender un poco y conocer realmente lo que Dios está haciendo y lo que está sucediendo en el campo misionero de nuestra familia Avance a través de sus vidas. Bueno, antes de la pandemia éramos misioneros, pero en la iglesia de Palmar Norte. Ya terminando el primer año de la pandemia fue que pasamos a la zona indígena.
Entonces, antes de la pandemia, estuvimos como 17 años en la Iglesia Bíblica Bautista en Palmar, que era donde nos habíamos ido cuando dejamos la historia en Punta Arenas. ¿Y la levantaron Sí, hasta ese entonces? llegamos hubo tiempos hasta 250 personas. Y en ese tiempo que nosotros salimos, estábamos como 130, 160, 180 en actividades especiales, por ahí. Llegaba porque teníamos estudios bíblicos en otros lados, entonces cuando hacíamos una actividad especial, Se unían. luchábamos por llevar, entonces llegamos hasta 180, pero un promedio de 130 eran los domingos a la mañana, por ahí estábamos. La iglesia estaba bastante bien económicamente porque ya casi nos daba todo el sostenimiento, ¿verdad? Era como una meta que teníamos, ¿verdad? Lograr eso, que ya salir de ser misionero, no por dejarse la obra, sino porque sabemos que cada vez que una iglesia se hace cargo de su pastor, la ayuda misionera se utiliza en otro hombre, en otra familia, en la misma misión, ¿verdad? En otro lugar donde está. Entonces era nuestra meta y bueno, ahí estábamos sinceramente tranquilos. La iglesia tenía casa pastoral, nos daba todos los servicios, estábamos muy encariñados con la gente después de 17 años, habíamos visto niños que llegaron de una semana de nacidos, digamos, a la escuela dominical, ya siendo jóvenes. Claro. Habíamos visto jovencitos que habían crecido en la escuela dominical, sociedad jóvenes, y ya se habían casado, o sea, ya teníamos toda la experiencia de toda una generación, digamos así. Entonces, los lazos eran bien fuertes. Cuando nosotros empezamos a pensar en la zona indígena, realmente era como un cruce de muchas emociones, ¿verdad? Porque al estar en Palmar nos dimos cuenta de las otras comunidades que tenían menos oportunidad y propusimos al compañerismo, a la Junta de Pastores, que pudiéramos abrir esa misión. Y en ese momento no se dio, y menos que entró pandemia inmediatamente, entonces se pospuso, pero ya siendo el fin de la pandemia, se logró pues reunir todas las condiciones para ir. Sí. El asunto es que el apego, los años, la experiencia y la seguridad que ya teníamos ahí, era darle un vuelco totalmente a la vida, empezar de cero. Ya empezar de cero con 50 años, ¿verdad? 50 años de edad, que era lo que tenía en ese momento. Yo dije, ¿por qué no fui ahí cuando era joven? Tenía más que dar. Pero posiblemente, físicamente y otras cosas, pero digamos, tal vez no la experiencia. Yo creo que Dios nos llevó por un crisol, digamos, a través de toda la experiencia, los lugares donde hemos servido, en las diferentes iglesias, nos fue preparando para eso. No creo yo que tal vez hubiera podido asimilar bien todo lo que hemos vivido ahorita, si no hubiéramos tenido como toda esa experiencia de andar con Dios. Yo digo que es el andar con Dios que nos da la seguridad de que se puede hacer eso, porque la obra no es nuestra y tampoco se hacen nuestras fuerzas. ¿Y cómo siento yo plena certeza de que se va a lograr? Bueno, Dios nunca me ha fallado y yo veo el pasado, todas las situaciones que Dios nos permitió vivir, y yo pues el Dios que estuvo con nosotros todos esos años atrás, ahorita ya vamos por, en el caso mío, 39 años ya, casi en el servicio. Mi esposa, los años que tenemos de casado, 31. Pero digamos, hemos visto a Dios, la mano de Dios, el poder de Dios actuar a través y en nuestras vidas. Entonces eso nos dio seguridad de que se podía hacer la obra. Ese cambio sí nos golpeó, la gente nos llamaba, lloraban de la iglesia, nos decían claro, por qué no fuimos, que si ya no los queremos, que su familia éramos nosotros, que volviéramos, o que se iban con nosotros. Nosotros, pues sabiendo que la obra local tiene que seguir adelante, nosotros dijimos, no, nadie puede irse con nosotros, tienen que apoyar al nuevo pastor. Eso fue parte de la conmoción ahí. De esa transición, claro. Y de ahí pasaron a donde están hoy. Sí. Vivimos en el mismo lugar, digamos, en Palmar. Tenemos la casa ahí, nuestra casa. Claro. Pero a eso es otra, ¿verdad? Que cuando estábamos en Palmar era cerca todo. Hacíamos todo, lo mandaban en bicicleta y todo. Ahora, cada vez que tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos en carro. Porque las distancias son bastante, digamos. Largas, claro. 20 kilómetros a Sierpe. Si queremos hacer una visita, mínimo tenemos que manejar 40 kilómetros. Y estando allí, hay que aprovechar todas las visitas que se pueden hacer. Sí, claro. Si vamos a ir al lado de Guásimo, mínimo son 15 kilómetros
y si solo trabajamos a este lado del río, se extiende otros 15 kilómetros más de territorio. Y cuando cruzamos al otro lado del río, sí tiene que ser muy estratégico porque hay que abarcar todo lo que se puede. Claro. Y el río no es fácil cruzarlo. El río es tan ancho en algunas partes que hay que cruzar la mitad, a donde lo deja un bote, y luego otro bote lo recoge la mitad, camina un pedacito ahí en un playón, en una isleta, Sí. y luego viene otro bote del otro lado y lo recoge para cruzarlo. Y esa sensación de estar en medio del río y que puede pasar mientras, es increíble, ¿verdad? Sabiendo que ese río es bien peligroso. Sí, claro. Bueno, todo cambió, las distancias, y digamos, ahora llevamos el liderazgo en 3 iglesias ya establecidas con templo. Entonces, el domingo vamos a las 10 de la mañana a Sierpe, 2 de la tarde a Guásimo, 5 de la tarde a Ceibón. Eso es un recorrido más o menos que hacemos 280 kilómetros cada domingo. 280 kilómetros, llegando a la casa, que le digo, 10, 11 de la noche algunas veces. Entonces sí, el cambio es muy grande. Y digamos, básicamente nosotros los blancos no podemos comprar en territorio indígena. No se permite alquilar o vivir para nosotros allí. Los que se criaron allí, que llegaron hace muchos años, tal vez porque eran maestros que llegaron a dar clases o cocineros que el gobierno mandaba a las escuelas y colegios, sí. Ya ellos crecieron allí, son los hijos de esos primeros blancos que fueron por ahí y ya están adaptados y la gente se acostumbró a verlos, pero generalmente ya gente nueva no están aceptando. Entonces todo esto es el choque, porque yo voy a servir una comunidad donde tampoco puedo estar, o no siempre. Pero la gente nos ha recibido de tal manera, ¿verdad?, que nunca hemos tenido así como un choque fuerte con una persona que nos diga, usted no puede estar aquí, sino más bien que nos han tratado con respeto y cariño. La verdad que sentimos mucho cariño de parte de la gente donde estamos sirviendo. Ahora, obviamente los de la iglesia, ni para qué, ¿verdad? Pero digo yo, la gente, las comunidades en sí, por nos supuesto, han recibido entiendo. muy bien. Claro. ¿Qué ha sido lo más, vamos a ver, sorprendente de parte de Dios para sus vidas en este tiempo de servicio? ¿Cómo Dios los ha sorprendido más para bien? O tal vez que usted diga, uy, esto yo no lo esperaba. Aparte de esto de cambio de lugar donde servir, por supuesto, eso es, creo que los momentos más impactantes en la vida de un misionero, de un pastor o de un servidor, moverse de un lado para otro. Pero ¿de qué forma Dios los ha impactado más en este tiempo reciente, tal vez? Tal vez algún testimonio, no sé. Sí, el lote de Guásimo de Boruca, se compró a pagos, haciendo ventas. Los hermanos vendían limones, tamales, arroz con leche, peces del río, y pero había un trato con la persona que vendió y una fecha límite para pagar. Cuando vino la pandemia, se prohibieron las ventas, claro. No se siguió pagando el terreno. Así que faltaba un mes para que se concluyera, y yo le dije a mi esposo, amor, llame a don Henry y le explica que por qué no le hemos podido cancelar. Claro. Y mi esposo tenía miedo, pero llegó y lo llamó y le dice, hermano, yo tengo 12 años de casado y mi esposa nunca había podido quedar embarazada. Ella está embarazada, ya nosotros lo conversamos. Si nosotros le quitamos esa propiedad, Dios nos puede quitar la hija que va a nacer. Así que no se preocupe, páguenos cuando puedan. Entonces eso fue muy impresionante, fue simplemente Dios. Sí, que movió el corazón de don Henry. Ajá, y que la esposa quedara embarazada exactamente en ese tiempo. No fue casualidad. Sí, exacto. Y sí. Dios... Y que pusiera el temor Dios en ellos. Claro. Sí, nunca le dijimos eso, ni nunca le sugerimos, ni le hicimos pensar algo así. Jamás. Sino que él concluyó en eso. Hemos esperado tanto esta bendición y no se había dado. Pero cuando hicimos este trato con ustedes, Dios nos bendijo. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque escrito estaba. De hecho, la esposa de don Henry es abogada y es indígena. Entonces, y ella sacó la especialidad en asuntos indígenas, derecho indígena. Sí. Entonces decía que si nosotros no cumplíamos con el pago a tiempo, todo lo que estaba en el lote ya construido lo perdíamos. Y ya teníamos el templo hecho. Bueno, en fin, Dios nos sorprendió, hermano, así, sinceramente nos sorprendió. Y yo
lo que he visto también en la comunidad indígena es que los hermanos también han trabajado mucho. Digamos, no todo ha sido un regalo, digamos. Esa propiedad la compramos con recursos que ellos mismos generaron, que se esforzaron. Yo no sé si usted me ha visto vender aguacates en las actividades y andar con bolsitas de limones. Claro. Ellos proveen los limones dulces, todo lo que cosechan, y me lo dan y me dicen, pastor, ya esto es lo que podemos hacer. Porque en la zona indígena usted no va a vender un racimo de plátano. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene plátano. Claro, exacto. Y todo el mundo tiene limones, y todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, yo lo que hago es traer todas esas cosechas y cosas y traerlas aquí entre los pastores y las iglesias, y llamo. Y todos esos recursos han sido parte de eso para financiar eso. La emplanada donde hicimos el templo, no solamente ellos compraron el terreno, eso nos costó con bajo 1 millón de colones, y ellos produjeron ese dinero también para poder que el Bajo hiciera toda esa emplanada. Entonces yo veo la respuesta, no solamente Dios de una forma extraordinaria, ¿verdad?, proveyendo, y también las personas respondiendo a esa provisión de Dios, trabajando y por lo que desean y anhelan, ¿verdad? Claro. Ya para ir cerrando, porque si no nos quedamos conversando todo el día, ¿verdad?, de experiencias y demás, pero el espacio es el aprovechable. Sí. Hay muchos jóvenes que tal vez no tienen todo el conocimiento bíblico, tal vez no tienen la experiencia en una iglesia de años. Se acaban de convertir a Cristo hace poco, hace 1 o 2 años, más, menos. Pero no saben tal vez con toda la propiedad qué está pidiendo Dios de sus vidas. Solo que los está llamando a tiempo completo. Eso es lo único que saben tal vez. O tal vez tienen muchas dudas, miedos o temores, qué sé yo. Pero ¿qué les podemos decir a todos ellos que están prontos a dar el paso o que ya están en los primeros años de seminario, que están empezando en esta vida de ministerio? Ajá. En mi caso, para retomar también un poquito, es involucrarse. Por ejemplo, yo desde los 12 años empecé a recoger niños en una ruta y también a ser ayudante de maestra en una clase. Entonces, como mi esposo decía, no esperar a uno estar graduado, sino involucrarse, porque eso va a ser nuestro todo, ¿verdad? Y también para terminar de contestarle la pregunta del inicio, el servir es una aventura, eso es lo que significa. Es una aventura increíble porque Dios le provee a uno de gozo, de mucho gozo al servirle, y también ver la mano de Dios proveyendo es algo sorprendente. Así es. No hay nada escrito sobre el llamado, digamos, que sea absoluto, ¿verdad? Sí se ha escrito mucho sobre el llamado, pero no hay como una idea única. Dios lo forma a uno a través del tiempo, dependiendo hasta dónde lo va a llevar. Lo que yo sí digo es que si uno va a ser un líder, tiene que ser un buen siervo. Porque la humildad que usted tenga para ser enseñado, para mí es la clave. Usted no puede resistir a la enseñanza que un hombre con experiencia le está delegando, le está enseñando, le está transmitiendo. A mí, digamos, gente en la iglesia me ha preguntado, ¿y cómo es que usted sabía que esto iba a salir así o que se podía hacer así? Y yo lo único que estoy haciendo es lo que me enseñó mi pastor. Yo aprendí de mi pastor y lo que estoy haciendo es repitiendo eso. Claro. Entonces, a veces el pastor le pide algo y usted podría pensar, mi pastor es muy duro o esto, me exige mucho. Y si usted me pregunta a mí sobre mis años de obrero, yo tuve pastor bien exigente. Pero si no los hubiera tenido, yo creo que no pudiera realizar la obra que estamos haciendo. Me enseñaron disciplina, puntualidad, esfuerzo hasta el agotamiento y dar más. Y cuando ya uno no puede, sacar más de donde uno no tiene. No había cómo excusarse, decir estoy cansado, tengo mucho que hacer. Era trabajo, 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 trabajo. Y no solamente en lo físico, había que cumplir también lo que le encargaba ministerialmente. Claro. Entonces, si uno asume eso con humildad, sabiendo que el hombre de Dios es parte de la formación que Dios tiene para uno, yo creo que Dios lo va puliendo y lo va preparando para esa obra. Yo no pensé nunca que iba a acabar en una obra como esta.
No pensé ni siquiera que iba a llegar a predicar, era muy tímido y sinceramente me costaba hablar en público, pero Dios fue preparándome a través de todos esos años, dándome la posibilidad de desarrollarme. Entonces yo vi, el ser obrero es una gran escuela. Claro. No hay que apresurarse de cuándo voy a salir, Dios tiene su tiempo, yo no puedo forzar eso, pero tampoco voy a esperarme a que cuando voy a salir voy a empezar. Es parte del entrenamiento, ¿verdad? No solamente la parte teórica o académica del seminario, buenísima. Yo creo que no debería salir nadie sin esa formación teológica, pero la formación práctica, lo que yo absorbo de mi líder, de mis líderes o de los diferentes pastores, del compañerismo inclusive, con los que he trabajado, claro, ¿verdad? Entonces he podido absorber cositas de cada uno hasta ser lo que soy hoy, ¿verdad? Muy bien. Entonces creo yo que para las nuevas generaciones sería muy bueno tratar de aprender todo lo que pueda de sus líderes con humildad. Muy bien. Bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros en poder compartir ese tiempo con estos héroes de la fe, misioneros y actualmente personas que están dándolo todo hasta hoy en la obra de Dios. Queremos agradecerles a don Ronald, doña Gis, por estar con nosotros por acá, compartiendo sus historias, sus vivencias y todo lo que Dios ha hecho con sus vidas. Sé que todavía hay más, mucho más por compartir, pero hasta aquí nos llegó el tiempo. Muchas gracias, don Eduardo. Realmente creo que es un ministerio muy importante y que puede llegar a lugares todavía donde nosotros no vamos a llegar físicamente, ¿verdad? Y que es de gran bendición para todo el compañerismo. Ya hasta nos están llamando y todo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros en este tiempo y queremos invitarles a encontrarnos la próxima ocasión acá en Conociendo Nuestra Familia Avance, compartiendo lo más actual del campo misionero. Dios les bendiga. Nos vemos. Acabamos de escuchar la actualidad de una misión de nuestra familia Avance, que junto a otros más somos parte de la obra del Señor. Sigamos orando, aportando y apoyando a cada misionero. Así entonces estaremos conociendo a nuestra familia, cada jueves al ser las 7 de la noche, aquí en Avance Radio, y gracias a la Oficina de Misiones para Latinoamérica, Global Advance. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.